Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer una de las ciudades más increíbles de la historia, Constantinopla. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuál era el secreto? ¿Qué hizo que esta ciudad fuera tan poderosa, tan rica y que durara tanto tiempo? Pues venga, vamos a descubrirlo juntos. Todo arranca con una idea, pero una idea muy ambiciosa. Levantar una segunda capital para el Imperio Romano, una nueva Roma. Lo primero, y quizás lo más importante, es la ubicación. Estamos en el año 330 y el emperador Constantino elige un lugar que es, sencillamente, perfecto. Es que está literalmente en medio de Europa y Asia. Quien controlaba a este punto controlaba el comercio entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Casi nada. Y claro, no se anduvieron con chiquitas. Se construyeron palacios espectaculares, foros, acueductos, todo a una escala que dejaba con la boca abierta. El mensaje era claro. Esta nueva ciudad iba a ser tan grande o más que la propia Roma. Vale, tienes una ciudad increíble, pero ahora tienes que protegerla. Y las defensas de Constantinopla, bueno, eran de otro nivel, eran legendarias. Para empezar, la propia geografía ya era una muralla natural. El mar la protegía por casi todas partes, así que solo tenían que preocuparse de defender un único frente por tierra. Y para ese frente terrestre se curraron las murallas de Teodosio. Pero ojo, que no era una sola muralla. Eran 3 capas de defensa. Primero, un foso enorme y profundo. Si lo pasabas, te encontrabas una muralla exterior. Y si conseguías superar esa, te dabas de bruces con la muralla interior, que era una auténtica bestialidad, llena de torres de vigilancia. Para un ejército de la época, atacar eso era una pesadilla. ¿Y el puerto? ¿Se podía atacar por mar? Pues tampoco era fácil. Tenían una cadena de hierro gigantesca que cruzaba la entrada del puerto, el famoso Cuerno de Oro, e impedía que los barcos enemigos entraran. Vamos, que estaban blindados por todas partes. Y por si todo eso fuera poco, tenían un arma secreta que era el terror de sus enemigos, el fuego griego. Imaginad una sustancia química, una especie de napalm de la época, que lanzaban contra los barcos. Ardía con una intensidad brutal, incluso sobre el agua, y era casi imposible de apagar. Una ventaja militar tremenda. Muy bien, ya hemos visto las defensas. Pero ahora vamos a entrar. ¿Cómo era la vida dentro de la ciudad más avanzada de su tiempo? Pues mientras en gran parte de Europa las ciudades eran bastante básicas, Constantinopla era una auténtica metrópolis moderna. Tenía calles pavimentadas, edificios de varios pisos, acueductos que llevaban agua potable a todas partes. Hospitales, baños públicos, era, de lejos, el mejor lugar para vivir. Y todo esto, claro, se pagaba con algo, el comercio. La ciudad era el corazón comercial del mundo conocido. Por sus mercados pasaba absolutamente de todo. A ver, un 40% de las mercancías eran seda y especias que venían de Asia, un 30% pieles y ámbar del norte, luego productos básicos como cereales y aceite, y por supuesto sus propias artesanías de lujo que eran famosísimas. La vida social, en gran parte, giraba en torno al hipódromo y a las carreras de carros. Pero esto era mucho más que un deporte. Había 2 equipos principales, los azules y los verdes. Y su rivalidad era brutal, como la de los grandes equipos de fútbol de hoy, pero mezclando política, clases sociales y una pasión que a veces se salía de madre. Pero más allá del dinero y del espectáculo, Constantinopla tuvo un papel fundamental en la cultura. Se convirtió en la guardiana del conocimiento del mundo antiguo cuando Europa entraba en la Edad Media. En sus bibliotecas y monasterios, los monjes se dedicaron a copiar una y otra vez las obras de los grandes pensadores griegos, Platón, Aristóteles, Homero. Sin ese trabajo silencioso y constante, es muy probable que gran parte de ese saber se hubiera perdido para siempre. Pero como todo en la historia, nada dura para siempre. Y después de más de 1000 años de esplendor, el final de Constantinopla fue dramático. A lo largo de los siglos, la ciudad había aguantado de todo. Decenas de asedios, ataques por tierra y mar. Parecía que sus murallas eran de verdad inexpugnables. Pero en 1453, la historia cambió. ¿Y qué cambió? La tecnología militar. El ejército otomano del sultán Mehmed II llegó con algo para lo que las murallas no estaban preparadas. Cañones enormes, gigantescos, que lanzaban proyectiles capaces de derribar cualquier muro. Y así fue. Tras casi 2 meses de asedio y bombardeos constantes, el 29 de mayo de 1453, esas murallas que habían protegido la ciudad durante un milenio, finalmente cedieron. Y aquello no fue solo la conquista de una ciudad, fue el fin de una era. El último pedacito del Imperio Romano desaparecía para siempre. De hecho, muchos historiadores marcan esta fecha como el verdadero fin de la Edad Media.
Pero, y aquí viene lo más curioso, la caída de la ciudad tuvo una consecuencia que nadie esperaba. Muchos sabios y eruditos huyeron hacia Europa, llevándose con ellos todos esos libros y conocimientos antiguos que habían protegido durante siglos. Su llegada a Italia se considera una de las chispas que prendió la llama del Renacimiento. Así que nos queda una última pregunta en el aire. ¿Y si la caída de Constantinopla fue en realidad el comienzo de la Edad Moderna?